Bienvenidos a Guáchate la Review. Una reseña más, sí, cómo no. Esta vez tenemos una continuación, una secuela de una película que se estrenó en aquel año 2019, me parece. ¿Sí, no? No, güey, es como el 17, 18, Nah, ¿no? es 2019. No, güey. ¿Cuánto apuestas, culo? ¿Por qué iba a salir el año pasado? ¿Cuánto apuestas? Es 2018. Ah, bueno, 2000. Ni tú ni yo, güey. Estamos hablando de Un lugar en silencio, parte 2. Así es, y no estamos, exagerando. Se me fue el pedo. Sí, Pero no bueno, leyó el Un lugar guión. en silencio, parte 2. Esta secuela de la Así, película dirigida 2018. por John Krasinski llega por fin a las salas de cine después de su increíble retraso por la pandemia del COVID-19. Esta sí fue de las que me dolió por la pandemia, la verdad. Pues sí. Yo no me acordaba que se iba a estrenar ese año, pero bueno, se retrasó un chingo. Por fin se estrenó en salas de cine esta película, otra vez dirigida por John Krasinski, protagonizada por Emily Blunt. Sí, y Y esta vez se añade Cillian Murphy, Cillian Murphy. y otros, ¿no? Bueno, y seguimos teniendo a los A los actores, a los niños y niños y todo todo. eso. Bueno, ¿de qué va esta segunda parte? Esta segunda parte inicia exactamente donde terminó la primera parte. Entonces, para quien no esté familiarizado con este universo, ¿de qué trata? Un día de la nada llegan unos, pues lo que nosotros suponemos son alienígenas, unos monstruitos, los cuales son increíblemente Monstruitos, ¿no? Como si fueran bien bonitos, también bueno, cabrones. los cuales son increíblemente agresivos y se guían por el sonido. Por lo tanto, la humanidad para sobrevivir tiene que permanecer en silencio y por eso es un lugar En en silencio. silencio. Bueno, Pues sí, básicamente es la seguimos los continuación. pasos de la familia otra vez a un nuevo territorio y pues ya otra vez es eso. Sí, finalmente pues es una secuela. Algo que curiosamente comentábamos acá, mi hermano y yo, es que íbamos saliendo de la función y nos preguntamos, él dio un comentario muy certero, porque al inicio de la película vemos una especie de, pues de flashback Sí, a lo que al era día la uno. vida antes, al día uno, justo cuando llegaron estos alienígenas, y él fue como de, güey, es que fue totalmente innecesaria esa escena. No, yo no dije eso. Ay, cómo no, este pendejo. Y yo digo que no. O sea, bueno, le diste hate a esa escena. No, yo lo que Que fue dije, muy. Pues como muy irracional. Ay, acá el camarógrafo me dejó de enfocar. Fue como muy X, ¿no? yo no dije eso. Sí, ¿cómo no? Y yo le No, yo respondí. lo que dije es que lo que estuvo muy X era es que, o sea, hay un punto en el que las historias, vamos a seguir dos historias durante esta película, la historia de la niña y el personaje interpretado por Cillian Murphy Ajá. y la historia De Emily de Emily Blunt. Blunt y su hijo. Por cuestiones del destino se separan Sí. y bueno, pues cada quien está por su lado. Lo que a mí se me hizo inútil y un poco, es la historia de Emily Blunt No, y no, su no. Yo hijo. no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que al inicio tú comentabas que fue irrelevante la escena donde No, es del que día uno, porque fue cuando yo te contesté, es que lo chido de esta película y que por eso es que pusieron como 10 minutos de qué pasó en el día uno, es que pese a que ya existe una película de Un lugar en silencio, eh, con esos 5 minutos 10 puedes llegar a entenderla sin ver la primera parte. no, pero yo lo que me refería era a la historia de ellos, o No, sea, tú me dijiste eso y yo fue lo que te contesté. juro que no te lo Bueno, aposté. totalmente puedes verla sin necesidad de ver la parte uno Eso está chido. y puedes ver o no la parte uno, la puedes ver incluso como flashback de qué pasó o no, porque justo esta No es película necesaria. no es necesaria, te introduce a todos los personajes Rapidísimo. e inmediatamente te da el salto a en dónde están ahora. Así es. Y incluso como alguna película normal puedes entender poco a poco qué pasó con ciertos personajes que tal vez ya no están, que están diferentes, ¿no? Ajá, o te lo dicen de una manera no explícita, o sea, como que
lo infieres a través de lo que te están mostrando y porque también recapitula un poco lo que pasa sobre todo al final de la primera película. parte. Entonces eso hace que no es del 100% necesario que sepas todo lo que pasó en la No primera vas a ser película. la típica mamá de que dice como de, ¿y por qué ella no está? Porque O sea, nosotros tampoco sabíamos. porque nosotros tampoco sabíamos. Entonces, pues, está padre esa parte, ¿no? Ajá, todos los huecos que habría que llenar los llenan ellos solos. O sea, no hay No hay mayor nada. mayor pedo. Sí. Hay obviamente guiños y referencias muy, pero muy puntuales a la primera película, los cuales no son 100% necesarios que la veas y para cierto entender. tipo de dudas incluso te las resuelven porque a lo largo de la película comentan qué fue lo que pasó. Ajá, pero de una manera muy rápida. Sí. O sea, no te vomitan esa No, información. ajá. Vámonos a lo bueno de esta película. Bueno, primero que nada, ¿te gustó? A mí me mamó. A mí me gustó mucho. Y es ahí donde yo te digo que te la estás cagando, güey. Porque una de las mejores escenas que hay en toda esa película, Ah, sí. lo cual sí le pesa un poco a la película, es los primeros 10-15 minutos, que son los del día 1, son un Visualmente pinche son agasaje muy buenas. visual, de acción, dinamismo. O sea, está pasando todo en chinga y pasa de todo. Que no es por quererme ver acá bien vidente, pero estoy así, podría jurar que esa secuencia se la rifó hasta en edición, podría jurarlo, que hasta John Krasinski, güey. No sé. Yo diría, porque yo considero que sí se nota una diferencia entre esa escena y después. Será cuestión de ver quién fue parte de edición y darle un buen aplauso porque No, muy y bien. se rifan unas escenas muy, muy buenas. En particular, cabe destacar una secuencia en autos con Emily Blunt. Ah, sí, que de hecho la vemos en el tráiler. Se ve en el tráiler y ahí les va el dato curioso sobre esta escena y en esta película, si ustedes la van a ver para que pongan atención. Hace muchos años ya salió una película que se llama Child of Men. En esta película vemos una escena muy del estilo en un auto y lo que está chido de esta escena es que para poder hacerla, lo que hacen es que uno es un carro falso, o sea, no va manejando la actriz, pero todo se filmó en un set enorme, pero reconstruyeron un pueblo. Y entonces arriba, o sea, está el coche. El techo del coche, y ahí arribita hay un güey. ¡Ay! Se nos cayó. Se cayó el pequeño Gregorio. Ajá. Arriba del coche está un güey manejando el coche. Y es el que va maniobrando y haciendo todo el desmadre. Y a los lados, además, hay una grúa que se va moviendo por fuera y por dentro del coche, porque hay partes que no tienen techo, para poder lograr las tomas como las vemos y lograr ese dinamismo. Digo, no sé si consigamos fotos de eso, pero también lo pueden familiarizar con otra película, si la han visto, Baby Driver, que es mucho que hacen cuando dicen, tu actor vas a estar enfocado en la escena, ¿no? No te preocupes por el volante, pero queremos incluso más dinamismo y se va a mover el coche realmente. Sí. Entonces queremos que la escena sea lo más pura posible. Va a haber un cabrón arriba que va a estar conduciendo. Y eso está muy interesante, de hecho, la construcción y todo eso. No, sí, o sea, para hacer toda esa escena yo creo que es de las escenas más caras de toda la película. Sí, sin duda. Y se nota y la neta sí valió la pena totalmente. Y, o sea, por eso te decía, sí me gustó mucho esos primeros 10 minutos, creo que es de lo mejor de la película. Sí. Y más adelante, pues obviamente pasa esto que les decimos de que se separan y es ahí donde para mí se vuelve más importante la historia de Cillian Murphy con la niña que de Emily Blunt. Es que justo no queremos dar algún tipo de spoiler, pero al final de la primera dejan mucho este lado del énfasis que tiene la niña, que es como el tipo de que ella va, o sea, al final como que incluso le pasan la batuta del protagonismo. Ajá, de John Krasinski a la niña. Y es algo que siguen bien aquí y que pudieron hacerlo incluso más entonado, ¿no? Digo, no está mal, pero sí hubo como mucho de todo. Pero igual y le podrían dar más énfasis a una historia solamente. Ajá, yo siento que pierden un poco de ciertas historias en las que hubiera podido más, o sea, en las que dices, es que tenían para más. Sí, o sea, sobre todo, no es spoiler, ver cómo es la ciudad fuera de la granja en la que vimos la primera película, ver más de eso hubiera sido un poquito más impactante. Entonces, por eso siento que Emily Blunt y la historia de su bebé y el otro chavo
sí pierde un poquito de importancia porque realmente no pasa mucho con ellos. Sí, no. Y finalmente, pero pues eso va también un poquito, depende de quién. Si la Cada quien. ven, nos comentan. Algo que sí considero muy importante de esto es ver el concepto de la primera película fue un concepto nuevo. La película, por lo menos el 80%, es totalmente en silencio. Son ruidos muy mínimos. De hecho, percibes mucho el ruido que haces con las cosas porque esa fue su innovación de esta película. Ajá, y en esta segunda parte lo llevan, Diferente, o sea, no, es no algo... diferente, pero sí explotan más el silencio. Y creo que es algo Deja tú de que eso, ajá. O sea, sí, pero es como... ¿Qué diferencia? Es como el tirarle a... Si vas a hacer lo mismo, ya no va a pegar. Entonces, cuando dices, es cuando, ¿qué le vas a ¿qué cambiar? le vas a cambiar? Sí cambian muchas cosas, no así que tú digas, uy, es otro pedo. Algo que sí quiero decir es que hay menos silencio. En esta que en la pasada, Sí. yo sentí que hubo más en esta. Porque en esta película hay más diálogos. Ah, sí. O sea, no es spoiler, vas a ver que en la primera película, si la ves, y si ya la viste, sabes que prácticamente toda la película se la pasan hablando en Enseñas señas y o todo. palabras muy Y bajitas. aquí ya se descubre la manera de que igual y tienen más diálogos. O sea, ya el actor ya usa su voz para expresarse, ¿no? Vaya. Ajá. Y es algo que hicieron muy interesante, que algo que destacamos es edición de sonido, mis respetos. O sea, la primera se llevó un premio por la edición de sonido. Esta Esta también. también tiene una edición de sonido. Tiene un sonido impecable. El uso del silencio está increíble. Y es donde ves que menos es Es más. más. O sea, hay una escena en concreto que yo me acuerdo que es así como miedo, donde hay un monstruito involucrado. El chiste es que va a pasar algo, ¿no? Y pasan de un silencio así total. Y poco a poco te empiezan a meter la música. Y a mí me pasó algo muy cagado que mientras más sonaba la música, menos miedo o más perdía yo en la sensación de sorpresa o de angustia o de tensión que me generaba el silencio y los pocos ruidos de fondo, porque ya la música como que mi cerebro dijo, ah, Y ya viene el sí, pinche y monstruo. algo que sí quiero decir, y yo creo que estaría muy interesante, es que si pueden ver la primera parte, inténtenla ver. Este sería un experimento muy interesante con audífonos. Y por favor, si pueden ir a ver la de Un lugar en silencio 2 en el cine, está perfecto por el tipo de sonido que hay. El tipo de que tienes una bocina acá y con audífonos los tienes aquí, porque no es tanto como silencio. Siento que es ese tipo de frecuencia que tenemos. Ruido. Ese tipo. Es que sí, finalmente no existe el silencio, ¿estás de acuerdo? Sí, O sea, es como una especie de frecuencia, como cuando se te truena una neurona que dicen y sientes los oídos como zumbados, ajá. así como con zumbidos. Es esa interesante utilización de este tipo De sonido. de sonidos. O sea, al final de cuentas Y, es de y silencio. finalmente es como lo que dices, o sea, menos es más porque te hace enfocarte incluso más en lo visual. O Ajá. sea, tratas de ver todo, Todo, o abarcas sea, más tu... Es que como el que no te dé nada hace. potencializas tu otro sentido. Ajá, porque hace que tú solito como que hace que te inmersas más en lo que te está pasando. Sí, sin duda Eso es lo que alguna. está muy padre. Entonces, sí, es una película que entre los dos creemos que si tienes la oportunidad y la capacidad de incluso verla en el formato IMAX en el cual ahorita se está Ah, presentando, sí. es una película que vale mucho la pena para ese Y si formato. puedes ver la primera, pero con audífonos. Yo creo que eso estaría Ajá. muy interesante porque incluso no sé, digo, es un experimento que yo tampoco he hecho. Pero si tendrá este tipo de sonido 3D, este sonido que Es lo tienes acá, totalmente lo tienes acá, lo atmosférico. tienes totalmente atmosférico. Sería muy interesante ver cómo hicieron este tipo de edición, de todo esto, porque las frecuencias lo tienes más cerca y podrás incluso estar más inmerso en lo que es el silencio, porque sabemos que si la ves en tu casa, probablemente tengas el sonido de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de quien sea, ¿no? De los camiones que pasan afuera, De tus hijos, de de quien tus sea. hijos, de quien sea. Entonces probablemente con audífonos cambia más. Bueno, es muy recomendada esta Sí, o película, sin sea, duda alguna. otra cosa que cabe la pena mencionar es que esta película por poco y no queda como quedó. Sí, Porque John no, Krasinski, quien fue protagonista en la primera parte película. y Director director en esta además. y en la pasada, y además escritor y creador de la historia,
no iba a regresar a hacer nada. Sí, ¿no? Él en varias entrevistas dijo, es que yo no quería, o sea, yo no quería hacer secuelas. Y cuando le dan la luz verde a todo esto y dicen, vamos a hacer más películas de esto porque pues jalo, Sí. John Krasinski dijo, no, gracias. Y le dijeron, oye, bueno, entonces no seas mal pedo, danos un borrador de como por dónde iría la historia para poder pasarlo a un equipo de escritores Y a y ver que qué ellos show. desarrollen la segunda parte. Casi que Entonces John Krasinski dijo, va, me rifo. Y empezó a hacer el borrador y empezó a pensar en qué podría pasar. Y él dijo como de, ¿Sabes qué? me lleva, lo voy a hacer, güey, ya, Mejor cámara, sí. lo hago yo. Y la neta, creo que es muy buena secuela. Sí. O sea, sí cabe destacar. No sabemos si va a haber tercera. Ya se está diciendo que probablemente y pueda seguir la historia. Y además se viene un Porque spin-off. queda en final abierto y están las preparaciones para un spin-off. Así que probablemente tengamos un universo en silencio. Casi, casi. Ay, La qué cosa que va a estar mamá. algo interesante. Cabe destacar mucho las actuaciones de los dos niños. Son Impecables. impecables otra vez. Así Nada más que no te saques mucho de pedo si el niño no se ve tan niño. Porque pues obviamente entre Fueron la 2 primera años. película y la Hasta segunda 3, yo fueron creo. como 3 años. Sí. Y pues eran niños más pequeños. Y entre la primera película dentro de este universo y la segunda Son inmediatas. pasan minutos. Así. Entonces es como de, horas a lo mucho. cabrón, ¿cómo creciste 20 centímetros en un minuto? Sí, entonces eso, pues ya saben, problemas Cosas que del pasan. mundo del cine. Pero sin duda está totalmente recomendada. Recomendada. Véanla. Pues nada, ojalá y la puedan ver en el cine, ¿no? Así es. Y pues, si tú eres muy miquis con las películas de terror, tampoco es un El Exorcista. Cabe aclarar eso. Entonces, Sí, bueno, ¿qué pues más? nada más. Pues nada, o sea, Disfrútenla si la pueden ver. échenle ojo a ver si lo notan. El truco que usaron para los efectos especiales de los monstruitos. Si tú notaste qué truco usaron para que los monstruitos se vieran mejor, déjanoslo en los comentarios. Y si llega a salir una noticia sobre este universo, les Ya las revelaremos cuál tendremos fue ahí. el truco. Así que, bueno, deja tu like. Y dale, comenta qué te gusta, si la viste, si no la viste, si te gusta este tipo de películas. Y ya, sin nada más que decir, Pues yo soy Yesh. yo soy Ian. Cámara, Bye.